Las lágrimas se mezclaban con el agua caliente de la regadera mientras Esperanza Morales tallaba con fuerza excesiva los platos grasientos del restaurante La Hacienda del Sol. Sus manos, agrietadas por años de detergente barato y trabajo sin descanso, temblaban no solo por el frío del amanecer poblano, sino por las palabras que acababa de escuchar. «Pinche bastarda, ni siquiera debería estar aquí limpiando nuestros platos», había murmurado Remedios, la cocinera, pensando que Esperanza no la escuchaba. Su madre era una cualquiera que se metió con don Aurelio, y ahora nosotros tenemos que cargar con ella. A los 26 años, Esperanza había escuchado esas palabras, o variaciones de ellas, toda su vida. Bastarda, hija del pecado. La vergüenza de los Sandoval. En el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores, a 2 horas de Puebla, su historia se había convertido en el chisme favorito de 3 generaciones. «Esperanza», gritó don Roberto desde la cocina. «Los platos no se lavan solos, muchacha». Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano y regresó al fregadero. El restaurante abriría en 1 hora y aún faltaba preparar las mesas del comedor principal. Cada movimiento le dolía. Había trabajado 18 horas el día anterior porque María, la otra mesera, había faltado por enfermedad, aunque todo el pueblo sabía que había ido a una fiesta en Cholula. «Buenos días, Esperanza», saludó Lupita, la única empleada que la trataba con algo parecido al respeto. «¿Cómo amaneciste, mija?» «Bien, Lupita, gracias por preguntar». Lupita, una mujer de 60 años, con manos de comadrona y corazón de madre para todos los desprotegidos del pueblo, se acercó y bajó la voz. «Oye, ayer vi a tu tía Carmen en el mercado. Estaba hablando mal de ti otra vez con las señoras del coro de la iglesia». El estómago de Esperanza se contrajo. Carmen Sandoval, hermana menor de su supuesto padre, había sido la más cruel de toda la familia. Desde niña, cada encuentro con ella era una humillación pública. ¿Qué decía ahora? Que eres una mantenida, que vives de la lástima del pueblo, que tu madre te abandonó porque ni ella soportaba verte. Lupita hizo una pausa. «Mija, yo no creo nada de eso. Tu madre, que en paz descanse, era una buena mujer». Esperanza sintió el nudo familiar en la garganta. Su madre, Consuelo Morales, había muerto cuando ella tenía 12 años, llevándose a la tumba todos los secretos sobre la identidad de su padre. Lo único que le había dicho era: «Eres una Sandoval, mija». Aunque ellos no lo reconozcan, la sangre no se puede negar. Pero los Sandoval, la familia más poderosa de San Miguel de las Flores, dueños de 3 restaurantes, 2 hoteles y medio pueblo, jamás la habían aceptado. Don Aurelio Sandoval, el patriarca que había muerto 5 años atrás, nunca la reconoció oficialmente, aunque todo el mundo sabía que había tenido una relación con su madre. «Lupita», susurró Esperanza mientras acomodaba las sillas, «a veces pienso que sería mejor irme de aquí, a Ciudad de México o a Guadalajara donde nadie me conozca. ¿Y dejar que ganen?». Lupita la tomó del brazo con firmeza. «Mija, yo conocí a tu madre desde niña. Era la mujer más honesta de este pueblo, y si ella decía que eras una Sandoval, por algo sería». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió con violencia. Carmen Sandoval entró como un huracán, seguida de sus 2 hijos, Rodrigo, de 30 años, arrogante y borracho perpetuo, y Mónica, de 28, una mujer amargada que se había casado con dinero pero no con amor. «¿Dónde está la bastardita?», gritó Carmen buscando con la mirada. «Ah, ahí estás». Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las confrontaciones con Carmen siempre terminaban mal, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una furia que no había visto antes. «Buenos días, señora Carmen», murmuró, bajando la cabeza. «No me saludes, maldita». Carmen se acercó hasta quedar a centímetros de su cara. «Me enteré de lo que andas diciendo por ahí, que tienes derechos sobre la herencia de mi hermano, que mereces parte de lo que construyó nuestra familia. Yo nunca he dicho eso, señora. No me mientas». La bofetada resonó en todo el restaurante. «María del Socorro me contó que andas preguntando sobre papeles viejos, sobre documentos de mi hermano». Esperanza se llevó la mano a la mejilla ardiente. Era cierto que había preguntado, pero solo porque Lupita le había mencionado que don Aurelio había guardado muchos documentos importantes en una caja fuerte de su oficina. «Escúchame bien, bastarda». Carmen la agarró del brazo con fuerza. «Mi hermano ya está muerto y enterrado. Lo que era suyo ahora es nuestro, de su familia legítima. Tú no eres nada, nada».
Solo el error de una noche de borrachera. Rodrigo se rió con crueldad. Mamá, ni siquiera sabemos si realmente es hija de mi tío. A lo mejor Consuelo se acostó con medio pueblo y le echó la culpa al más rico. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Esperanza. Mónica, que hasta entonces había permanecido callada, se sumó al ataque. Por eso tienes esa cara tan corriente, tan diferente a nosotros. Los Sandoval tenemos clase, abolengo. Tú solo tienes la sangre aguada de una sirvienta. Ya basta, susurró Esperanza, pero su voz se perdió entre las risas crueles. Ya basta. Carmen la empujó contra la pared. No, ahora es cuando empieza. Si vuelvo a saber que andas preguntando sobre herencias o papeles, te juro por la Virgen de Guadalupe que te corro de este pueblo. ¿Me entendiste? Don Roberto apareció desde la cocina, claramente incómodo, pero sin atreverse a defender a Esperanza. Los Sandoval eran sus mejores clientes y él tenía una familia que alimentar. Señora Carmen, por favor, el restaurante está a punto de abrir. No se preocupe, don Roberto, ya nos vamos. Solo vine a recordarle a esta... Miró a Esperanza con desprecio. A esta cosa, ¿cuál es su lugar en este mundo? Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y regresó. Ah, y otra cosa, tu queridísima madre no solo era una cualquiera, era una mentirosa. Todo lo que te dijo sobre ser una Sandoval son puros cuentos para hacerte sentir especial. Pero la verdad es que eres basura, hija de basura, y basura te vas a morir. La puerta se cerró con un golpe seco. Esperanza se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo temblando. Lupita corrió hacia ella y la abrazó mientras sollozaba. No les hagas caso, mija, son puro veneno. ¿Y si tienen razón, Lupita? ¿Y si todo fue mentira? ¿Y si mi madre inventó lo de ser una Sandoval porque no sabía quién era realmente mi padre? Tu madre no era mentirosa. Lupita la ayudó a levantarse. Consuelo Morales era la mujer más honesta que conocí. Si ella decía que don Aurelio era tu padre, era porque lo sabía con certeza. Esperanza se limpió las lágrimas y trató de recuperar la compostura. Los primeros clientes no tardarían en llegar y no podía permitirse perder este trabajo. Era lo único que tenía. El día transcurrió con la lentitud de una tortura. Cada cliente que entraba la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Las noticias volaban rápido en San Miguel de las Flores, y para el mediodía todo el pueblo sabía del enfrentamiento matutino. «Oye, Esperanza», le dijo la señora Estela mientras le servía su café de olla habitual. «¿Es cierto que los Sandoval te amenazaron?» «No fue nada, señora Estela». «Ay, mija, todos sabemos cómo son esa gente. Se creen los dueños del pueblo porque tienen dinero, pero el dinero no compra la decencia». Al final del día, cuando el último cliente se había ido, Esperanza se quedó sola limpiando las mesas. Don Roberto se había ido temprano, después de darle una mirada de disculpa que no consolaba nada. Lupita se acercó con una taza de té de manzanilla. «Tómate esto, te van a hacer bien». «Gracias, Lupita, por todo». «Oye, mija». Lupita miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solas. «Hay algo que nunca te dije, sobre tu madre y don Aurelio». El corazón de Esperanza se aceleró. «¿Qué cosa?» «Tu madre trabajó en la casa de los Sandoval durante 2 años, antes de que tú nacieras. Era la mucama personal de doña Esperanza, la esposa de don Aurelio. Por eso te pusieron ese nombre, ¿sabías?» «No, nunca me dijeron eso. Era un secreto». Don Aurelio se enamoró perdidamente de Consuelo, pero ella era una mujer decente. Se resistió mucho tiempo, pero al final... Bueno, el corazón a veces no entiende de clases sociales. ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo también trabajaba ahí. Era la cocinera. Vi cómo don Aurelio la miraba, cómo ella luchaba contra sus sentimientos. Y cuando doña Esperanza murió de cáncer, don Aurelio perdió la cabeza. Se volvió loco de dolor y de culpa. Las lágrimas volvieron a los ojos de Esperanza. ¿Y por qué nunca me reconoció? Porque Carmen y el resto de la familia lo presionaron. Le dijeron que si te reconocía, arruinaría el nombre de los Sandoval, que la gente pensaría que había sido infiel a su esposa mientras ella estaba enferma. Pero él sabía que yo era su hija. Lo sabía, mija, claro que lo sabía, y por eso siempre te mandaba dinero en secreto. ¿Crees que tu madre podía pagarte la escuela con lo que ganaba lavando ropa? Esperanza se quedó sin aliento. Nunca se había preguntado cómo su madre, que trabajaba esporádicamente, había logrado mantenerlas a ambas durante tantos años. Don Aurelio pagó todo, mija, tu escuela, tu ropa, la medicina cuando te enfermabas, todo, pero tenía que hacerlo en secreto.
¿Y por qué me cuentas esto hasta ahora? Porque antes no lo necesitabas saber, pero después de lo que pasó hoy, Lupita suspiró profundamente. Mija, don Aurelio guardaba documentos, papeles importantes, y antes de morir, le dijo a tu madre algo que ella nunca me quiso contar completo. ¿Qué le dijo? Que la verdad siempre sale a la luz, y que tú tenías derecho a saber quién eras realmente. El silencio se extendió entre ellas como una promesa no cumplida. Afuera, el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de las Flores, pintando el cielo de naranja y púrpura. Lupita, susurró Esperanza, ¿tú crees que realmente soy una Sandoval? La mujer mayor la tomó de las manos con firmeza. Mija, tienes los mismos ojos verdes de don Aurelio, la misma forma de la barbilla, y sobre todo, tienes su corazón noble. Los genes no mienten, aunque la gente sí. Esa noche, Esperanza caminó lentamente hacia su pequeña casa en las afueras del pueblo, una casita de adobe con techo de lámina que su madre había logrado comprar poco antes de morir. Ahora entendía de dónde había salido el dinero. Se detuvo frente al pequeño altar que tenía en la sala, con la foto de su madre y una vela siempre encendida. Consuelo Morales la miraba desde el retrato con ojos llenos de amor y secretos. Mamá, susurró, necesito saber la verdad. Toda la verdad. El viento nocturno agitó las cortinas, como si fuera una respuesta desde el más allá. Y en ese momento, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mañana buscaría esos documentos que don Aurelio había guardado, sin importar las amenazas de Carmen, sin importar las consecuencias. Tenía derecho a saber quién era realmente. Lo que no sabía era que esa búsqueda no solo revelaría su verdadera identidad, sino que descubriría un secreto tan grande que sacudiría los cimientos de la familia Sandoval y de todo San Miguel de las Flores. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Es increíble saber hasta dónde llegan estas historias tan humanas. El reloj de la iglesia de San Miguel de las Flores marcaba las 5 de la mañana cuando Esperanza se levantó de la cama. No había podido dormir. Las palabras de Lupita resonaban en su mente como campanas. Don Aurelio guardaba documentos, papeles importantes. Se vistió con ropa oscura, unos jeans desgastados y una sudadera negra, y salió sigilosamente de su casa. Las calles empedradas del pueblo estaban vacías, iluminadas apenas por los faroles coloniales que el gobierno municipal había instalado para atraer turistas que rara vez llegaban. Su destino era claro, la antigua casa de don Aurelio Sandoval, ahora convertida en oficinas administrativas de los negocios familiares. Carmen y sus hijos la habían transformado en su centro de operaciones, pero Esperanza sabía que el despacho original de don Aurelio permanecía intacto. Lupita se lo había contado la noche anterior, después de cerrar el restaurante. El cuarto del fondo, mija. Carmen es muy supersticiosa y cree que si cambia algo de ahí, el espíritu de don Aurelio la va a castigar. Mantiene todo exactamente como él lo dejó. Esperanza llegó a la casa, una construcción colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y patio central, y rodeó el edificio buscando una entrada. La puerta principal tenía 3 cerraduras, pero recordó que su madre solía contarle que don Aurelio tenía la costumbre de dejar abierta la puerta trasera que daba al jardín. Su corazón latía tan fuerte que temía despertar a todo el barrio. Probó la manija de la puerta trasera y, para su sorpresa, se dio con un crujido suave. Algunas costumbres nunca cambian, pensó, recordando las palabras de su madre. El interior de la casa olía a madera vieja y a los cirios que Carmen mandaba encender cada viernes para mantener alejados a los malos espíritus. Esperanza conocía la distribución. Durante su infancia, había acompañado algunas veces a su madre cuando iba a limpiar, aunque siempre por la entrada de servicio, y nunca se le permitía explorar. Avanzó por el pasillo principal, pisando con cuidado para no hacer ruido. Los retratos de generaciones de Sandoval la observaban desde las paredes, hombres de bigotes imponentes y mujeres de mirada severa, todos con esa expresión de superioridad que ella conocía también. Llegó al despacho de don Aurelio y empujó la puerta lentamente. La habitación estaba exactamente como Lupita había descrito. Un escritorio de caoba maciza, estanterías repletas de libros de contabilidad y en la pared del fondo, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que ocultaba la famosa caja fuerte. Esperanza encendió la pequeña linterna de su celular y se acercó al cuadro. Lo movió cuidadosamente y ahí estaba, una caja fuerte antigua,
de esas que requerían una combinación de números. Su corazón se desplomó. ¿Cómo iba a abrir algo así? «Mierda», susurró. Inmediatamente se sintió culpable por maldecir frente a la Virgen. Pero entonces recordó algo que su madre le había contado años atrás, durante una de sus pocas conversaciones sobre don Aurelio. «Tu papá era un hombre de costumbres muy simples, mija. Para él las fechas importantes eran sagradas. El día que conoció a su esposa, el día que se casó, el día que nació su primer negocio». Esperanza cerró los ojos, tratando de recordar las fechas que había escuchado en los chismes del pueblo durante años. Don Aurelio se había casado con doña Esperanza el 15 de agosto de 1978. Probó. 15-08-78. No funcionó. El primer restaurante había abierto en 1985. Probó varias combinaciones. Nada. Entonces se le ocurrió algo que le aceleró el pulso. Su fecha de nacimiento, 23 de marzo de 1998. Si don Aurelio realmente era su padre, y si realmente la amaba, como Lupita decía, con manos temblorosas giró los números, 230398. El sonido metálico del mecanismo abriéndose resonó en el silencio como un trueno. Esperanza tuvo que morderse el labio para no gritar de la emoción. La caja fuerte se abrió revelando documentos, fotografías y varios sobres amarillentos por el tiempo. Tomó todo con cuidado y se sentó en el escritorio de don Aurelio, sintiendo por primera vez en su vida que tenía derecho a estar ahí. El primer documento que revisó la dejó sin aliento. Era su acta de nacimiento original, pero no la versión que ella conocía. En esta acta, en el espacio destinado al padre, estaba escrito claramente: Aurelio Sandoval Mendoza. Su madre no había mentido. Ella era oficialmente una Sandoval, pero había más, mucho más. El segundo documento era una carta escrita de puño y letra de don Aurelio, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Si alguien está leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que finalmente alguien tuvo el valor de buscar la verdad. Esta carta está dirigida a mi hija, Esperanza Morales Sandoval, fruto del amor más puro y verdadero que conocí en mi vida. Esperanza, si estás leyendo esto, quiero que sepas que cada día de mi vida lamenté no haberte reconocido públicamente. Tu madre, Consuelo, era una mujer extraordinaria, y tú heredaste su nobleza y mi terquedad. No te reconocí por cobardía, por presión familiar, por conservar una reputación que al final no valía nada comparada con perderte. Pero siempre fuiste mi hija, y siempre te amé. En esta caja encontrarás documentos que prueban tu filiación, pero también algo más importante, mi testamento real. No el que Carmen y mis abogados conocen, sino el verdadero, firmado ante 3 notarios diferentes en Ciudad de México. Esperanza, tú eres mi única heredera legítima. Todo lo que construí, todo lo que los Sandoval han acumulado durante generaciones, te pertenece por derecho. Los restaurantes, los hoteles, las tierras, las cuentas bancarias, todo. Carmen y sus hijos han vivido como parásitos de mi trabajo, creyendo que por llevar el apellido merecían lo que nunca ganaron. Pero la sangre no se define por el reconocimiento social, sino por el amor y el sacrificio. Perdóname, hija mía, por todos los años de silencio. Perdóname por dejarte sola en un mundo que no te entendería. Pero ahora tienes en tus manos el poder de reclamar lo que siempre fue tuyo. Con todo mi amor y mi arrepentimiento eterno, tu padre, Aurelio Sandoval Mendoza. Las lágrimas caían sobre el papel mientras Esperanza leía la carta una y otra vez. 26 años de humillaciones, de trabajos mal pagados, de esconder la cabeza ante las burlas, y resulta que ella era la verdadera heredera de todo. Pero la sorpresa más grande estaba por venir. El testamento oficial, sellado y firmado ante notario, no solo la nombraba heredera universal, sino que revelaba algo que nadie en San Miguel de las Flores sabía. Don Aurelio había sido mucho más rico de lo que aparentaba. Además de los negocios conocidos, tenía inversiones en bienes raíces en Cancún, acciones en varias empresas de Ciudad de México y depósitos bancarios por más de 50 millones de pesos. Carmen y sus hijos habían estado administrando apenas la punta del iceberg. Dios mío, susurró Esperanza calculando mentalmente. Soy millonaria. En ese momento escuchó ruidos en la planta alta, pasos pesados y voces. Su sangre se congeló. ¿Estás segura de que escuchaste algo?
Era la voz de Mónica. «Te digo que sí. Había una luz en el despacho de tu tío», respondió otra voz que Esperanza no reconoció. «Mamá va a matarnos si alguien entró a robar. Ya sabes cómo se pone con las cosas de don Aurelio». Esperanza guardó rápidamente todos los documentos en su sudadera y cerró la caja fuerte. Los pasos se acercaban por las escaleras. No tenía tiempo de volver a colocar el cuadro de la Virgen en su lugar. Se dirigió hacia la puerta trasera, pero escuchó que alguien bajaba por la escalera principal. Estaba atrapada. Su único escape era una ventana que daba al patio lateral, pero estaba cerrada y probablemente haría ruido al abrirla. Los pasos se acercaban al pasillo del despacho. «Mónica, trae la linterna grande. Si hay alguien aquí, lo vamos a encontrar». Esperanza tomó una decisión desesperada. Se escondió detrás del escritorio de don Aurelio, agachándose tanto como pudo. Desde ahí podía ver la puerta del despacho. Mónica entró con una linterna iluminando toda la habitación. Esperanza contuvo la respiración mientras la luz pasaba a centímetros de su escondite. «Mira, el cuadro de la Virgen está movido», dijo Mónica. «¿Crees que alguien trató de abrir la caja fuerte?», preguntó la otra mujer, que Esperanza ahora reconoció como Remedios, la cocinera del restaurante. «No lo sé, pero mejor le avisamos a mamá. Si alguien anda husmeando en las cosas de mi tío, ella quiere saberlo». Las dos mujeres salieron del despacho, pero Esperanza podía escuchar que seguían registrando la casa. No podía salir todavía. Esperó 15 minutos eternos hasta que escuchó la puerta principal cerrarse con llave. Solo entonces se atrevió a salir de su escondite y escapar por la puerta trasera. Corrió por las calles vacías hasta llegar a su casa, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Una vez adentro, cerró la puerta con seguro y se dejó caer en el sofá. Sacó los documentos de su sudadera y los extendió sobre la mesa de centro. Ahí estaban: su acta de nacimiento real, la carta de don Aurelio, el testamento, copias de las inversiones, números de cuentas bancarias. Era la prueba definitiva de que toda su vida había sido una mentira. No era la bastarda del pueblo, era la heredera legítima de una fortuna que Carmen y sus hijos habían estado manejando ilegalmente durante 5 años. Pero también sabía que mostrar estos documentos significaba declarar una guerra contra la familia más poderosa de San Miguel de las Flores. Carmen no se rendiría fácilmente y tenía contactos en toda la región. Esperanza miró la foto de su madre en el altar familiar. «Mamá, ¿qué hago ahora? ¿Peleo por lo que es mío o sigo viviendo esta mentira?». Como si fuera una respuesta divina, su celular sonó. Era Lupita. «Mija, ¿dónde estás?». Carmen llegó al restaurante como loca, diciendo que alguien entró a la casa de don Aurelio. «Está preguntando por ti. Lupita, necesito verte. Ahora mismo, en mi casa. ¿Estás bien? Suenas rara». «Encontré los documentos, Lupita. Los encontré y todo va a cambiar». Del otro lado de la línea hubo un silencio largo. «Voy para allá, mija. No hagas nada hasta que yo llegue». Esperanza colgó y volvió a mirar los papeles. En unas horas Carmen descubriría que alguien había violado la caja fuerte de don Aurelio, y cuando eso pasara, vendría por ella con toda su furia. Pero esta vez, Esperanza tenía algo que nunca había tenido antes: la verdad. Y la verdad, como había escrito su padre, siempre sale a la luz. El sol comenzaba a salir por las montañas que rodeaban San Miguel de las Flores, pintando el cielo de rosa y dorado. Era el amanecer de una nueva vida, pero también el comienzo de la batalla más grande que Esperanza había enfrentado jamás. Si esta historia te está tocando de alguna forma, comenta de dónde nos estás viendo. Cada lugar tiene sus propias luchas, y a veces es increíble ver cómo todos nos conectamos por historias tan humanas. Lupita llegó a la casa de Esperanza corriendo, con el delantal del restaurante aún puesto y el cabello desordenado por la prisa. Su rostro reflejaba una preocupación que Esperanza nunca había visto antes. «Mija, esto está muy feo», dijo sin siquiera saludar, cerrando la puerta tras ella. Carmen llegó al restaurante como posesa, gritando que alguien había violado la memoria sagrada de su hermano. Don Roberto tuvo que cerrar porque estaba espantando a los clientes. Esperanza la guió hasta la mesa donde tenía extendidos todos los documentos. Los ojos de Lupita se agrandaron como platos cuando vio el acta de nacimiento oficial. «Virgen Santísima», susurró tomando el papel con manos temblorosas. «Ahí está, negro sobre blanco. Aurelio Sandoval Mendoza, padre». «Lupita, hay más, mucho más».
Le mostró la carta manuscrita de don Aurelio y el testamento. Lupita leyó en silencio, y con cada línea su expresión cambiaba de sorpresa a asombro, de asombro a indignación. 50 millones de pesos, murmuró cuando terminó. Mija, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que Carmen y sus hijos han estado robando mi herencia durante 5 años. No solo eso. Lupita se levantó y comenzó a caminar en círculos. Significa que todo el dinero que han usado para humillarte, para mantenerte trabajando por migajas, era tuyo desde el principio. En ese momento sonó el timbre de la casa. Ambas mujeres se quedaron heladas. Eran apenas las 7 de la mañana. Nadie visitaba a esa hora a menos que fuera una emergencia. «No abras», susurró Lupita. «Esperanza, abre esta puerta ahora mismo». Era la voz de Carmen, pero sonaba diferente. Había una furia descontrolada que daba miedo. «Sé que estás ahí. Tu motocicleta está afuera». Esperanza guardó rápidamente los documentos en una bolsa de plástico y la escondió debajo del colchón de su cama. Respiró profundo y abrió la puerta. Carmen estaba parada en el umbral con Rodrigo y 2 hombres que Esperanza no conocía. Uno de ellos tenía pinta de abogado, traje caro, maletín de cuero, y el otro parecía policía retirado o algo peor. «Buenos días, señora Carmen», dijo Esperanza tratando de sonar normal. «No me saludes como si no hubiera pasado nada». Carmen la empujó para entrar a la casa sin permiso. «¿Dónde están?» «¿Dónde está qué, señora?» Carmen la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. «Los documentos que robaste de la casa de mi hermano. Sé que fuiste tú». «Yo no he robado nada», mintió Esperanza, aunque su voz tembló ligeramente. El hombre del traje se acercó. «Señorita Morales, soy el licenciado Vázquez, abogado de la familia Sandoval. Sabemos que usted estuvo en la propiedad durante la madrugada. Tenemos testigos». «¿Testigos?» Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rodrigo se rió con malicia. «La vecina de enfrente, doña Clemencia, no puede dormir por la artritis. Te vio salir de la casa como a las 6 de la mañana». Carmen se acercó tanto que Esperanza pudo oler su perfume caro mezclado con odio. «Esto es lo que va a pasar, bastardita. Vas a devolver todo lo que robaste. Vas a firmar un documento donde reconoces que no tienes ningún derecho sobre la herencia Sandoval y te vas a largar de este pueblo hoy mismo. Y si no quiero». El silencio que siguió fue tenso, como la cuerda de un violín a punto de romperse. El hombre que parecía matón se acercó a Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señorita, no creo que quiera descubrir qué pasa si no coopera». Lupita, que había permanecido callada hasta entonces, explotó. «Ya basta. Están en casa ajena amenazando a una muchacha indefensa». «Tú te callas, vieja metiche», le gritó Carmen. «Esto no es asunto tuyo». «Claro que es mi asunto. He visto cómo han maltratado a esta niña toda su vida». El licenciado Vázquez sacó unos papeles de su maletín. «Señorita Morales, aquí tengo una declaración donde usted reconoce que no tiene ninguna relación familiar con don Aurelio Sandoval y que cualquier documento que diga lo contrario es falso. Si firma ahora, la familia Sandoval está dispuesta a darle 50,000 pesos para que se mude a otra ciudad y empiece una nueva vida». Esperanza miró los papeles. 50,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, pero también sabía que era una fracción ridícula de lo que realmente le pertenecía. «¿Y si no firmo?» Carmen sonrió con crueldad. «Si no firmas, vamos a demostrar que eres una ladrona. Vamos a acusarte de allanamiento de morada, robo agravado y falsificación de documentos. Te vas a pudrir en la cárcel y cuando salgas no vas a tener ni dónde caerte muerta. Además», agregó Rodrigo, «vamos a correr la voz de que tu madre era una prostituta que se acostaba con medio pueblo. Su memoria va a quedar manchada para siempre». La amenaza contra la memoria de su madre fue lo que colmó la paciencia de Esperanza. Algo se rompió dentro de ella, como un dique que ya no puede contener el agua. «¿Saben qué?», dijo con una voz que no reconoció como suya. «No voy a firmar nada». Carmen entrecerró los ojos. «¿Perdón? Que no voy a firmar nada. Y van a salir de mi casa ahora mismo». El matón dio un paso amenazante hacia ella, pero Esperanza no retrocedió. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¿Matarme? Adelante. Pero háganlo sabiendo que ya no soy la misma muchacha asustada de ayer». «Esperanza, no hagas esto», susurró Lupita temiendo por su seguridad. «No, Lupita, ya me cansé de agachar la cabeza
de pedir perdón por existir, de trabajar como esclava para gente que me desprecia. Se dirigió directamente a Carmen. Señora Carmen, usted y su familia han vivido 5 años gastando dinero que no era suyo, han manejado negocios que no les pertenecían, y lo peor de todo, han tratado como basura a la verdadera heredera de todo eso. ¿Heredera? Carmen se rió con histeria. ¿Tú? ¿Una sirvienta muerta de hambre? Sí, yo, la hija reconocida legalmente por don Aurelio Sandoval, la beneficiaria de su testamento real, la dueña de todo lo que ustedes han estado manejando como si fuera suyo. El licenciado Vázquez palideció. Eso es imposible. Yo manejé todos los asuntos legales de don Aurelio. ¿Todos? ¿O solo los que la familia quería que usted manejara? Esperanza fue hasta su recámara, sacó la bolsa de plástico y regresó con los documentos. Los extendió sobre la mesa como cartas ganadoras en un juego de póker. Acta de nacimiento oficial, firmada por don Aurelio como mi padre. Carta manuscrita donde reconoce su paternidad y su arrepentimiento. Y esto, levantó el testamento, es su testamento real, no la versión editada que ustedes tienen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen tomó el acta de nacimiento con manos temblorosas, leyó, y su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de la muerte. Esto tiene que ser falso. Está firmado ante notario, señora Carmen, y si quieren verificar su autenticidad, estoy segura de que cualquier perito calígrafo confirmará que la letra es de don Aurelio. Rodrigo arrebató el testamento de las manos de su madre y lo leyó con desesperación creciente. Nombro como mi única y universal heredera a mi hija Esperanza Morales Sandoval. Esto no puede ser real. Es tan real como los 50 millones de pesos en inversiones que han estado ocultando, como las propiedades en Cancún que nunca mencionaron, como las acciones en empresas de Ciudad de México que don Aurelio compró a mi nombre. El licenciado Vázquez estaba sudando copiosamente. Señorita Morales, estos documentos necesitan ser verificados por supuesto que necesitan ser verificados, lo interrumpió Esperanza, y van a hacerlo, por peritos independientes, en tribunales federales, donde ustedes no tengan influencia. Carmen se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. No, no puede ser. Hemos trabajado tanto. ¿Trabajado? La voz de Esperanza ahora tenía un filo de acero. ¿Llaman trabajo a vivir como parásitos del dinero de mi padre? ¿A humillar a su hija mientras se gastaban su herencia? Esperanza, por favor. Carmen había pasado de la furia a la súplica. Somos familia. Ahora somos familia. Qué conveniente. Ayer era una bastarda que no merecía ni limpiar sus platos. El matón, que había permanecido callado, susurró algo al oído del licenciado Vázquez. Este asintió nerviosamente. Señorita Morales, entendemos que esto es sorprendente para todos. Quizás podríamos llegar a un acuerdo amistoso. Un porcentaje de la herencia, una cantidad fija. ¿Un porcentaje? Esperanza se rió, pero no había humor en su risa. Licenciado, yo soy la heredera universal. Ustedes son los que deberían estar negociando un porcentaje conmigo. Rodrigo se levantó violentamente tirando su silla. Esto es una maldita estafa. No vamos a permitir que una sirvienta nos quite lo que es nuestro. Rodrigo, dijo Esperanza con calma mortal, cuidado con lo que dices, porque a partir de ahora, cada palabra, cada amenaza, cada insulto va a ser documentado por abogados de verdad, no como este señor que parece que está a punto de desmayarse. Carmen se levantó, recuperando parte de su compostura. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto en todos los tribunales. Vamos a demostrar que esos documentos son falsos. Perfecto. Esperanza sonrió. Peleen, pero mientras pelean en los tribunales, van a tener que explicar por qué han estado manejando ilegalmente una herencia que no les pertenecía. Van a tener que justificar cada peso gastado, cada decisión tomada sin autorización de la verdadera heredera. Lupita, que había observado todo en silencio, finalmente habló. Carmen, yo trabajé en tu casa. Vi cómo don Aurelio miraba a Consuelo. Vi cómo sufrió cuando ella murió. Y vi cómo tú y tu familia lo presionaron para que nunca reconociera a Esperanza. Pero los muertos no pueden mentir. Y don Aurelio se las arregló para que la verdad saliera a la luz. Carmen la miró con odio puro. Tú siempre fuiste una chismosa, Lupita. Y tú siempre fuiste una víbora, Carmen. Pero las víboras al final siempre se muerden la cola. El licenciado Vázquez guardó sus papeles con manos temblorosas. Señorita Morales, estaremos en contacto.
Esto va a requerir muchas verificaciones. Estaré esperando con mis propios abogados. Cuando el grupo salió de la casa, Esperanza cerró la puerta y se dejó caer contra ella. Las piernas le temblaban como gelatina. «Mija», dijo Lupita abrazándola, «¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabo de declararle la guerra a la familia más poderosa de la región». «No, mija, acabas de reclamar lo que siempre fue tuyo». Esperanza miró por la ventana. Carmen y su séquito se alejaban en una camioneta negra, pero sabía que esto apenas comenzaba. La verdadera batalla aún estaba por venir. «Lupita, necesito un abogado, un buen abogado. Conozco a alguien en Puebla, un primo mío que estudió Derecho. Es honesto y no le tiene miedo a nadie. Llámalo». Y Lupita: «Sí, mija, gracias por todo, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Tu madre estaría orgullosa, Esperanza, muy orgullosa». Afuera, las campanas de la iglesia sonaron anunciando las 8 de la mañana. Era el sonido de una nueva era en San Miguel de las Flores. Una era donde Esperanza Morales Sandoval ya no sería la bastarda del pueblo, sino la mujer que había tenido el valor de reclamar su lugar en el mundo. Pero también sabía que los Sandoval no se rendirían fácilmente y que la guerra que acababa de comenzar iba a probar no solo su derecho legal a la herencia, sino su fuerza para sobrevivir a los ataques que estaban por venir. 3 días después de la confrontación, Esperanza se despertó con el sonido de piedras golpeando su ventana. Eran las 5 de la mañana y afuera seguía oscuro. Se asomó con cuidado y vio a un hombre joven parado junto a su puerta, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. «Soy Emilio Vega, el primo abogado de Lupita. Ella me pidió que viniera, pero no puedo quedarme mucho tiempo». Esperanza bajó y abrió la puerta. Emilio era un hombre de unos 35 años, delgado, con lentes y una expresión seria que inspiraba confianza. Llevaba un maletín gastado, pero bien cuidado. «Disculpe la hora, señorita Morales, pero Lupita me dijo que era urgente». Y después de revisar los documentos que me envió por fotografía, hizo una pausa. «Esto es más grande de lo que cualquiera podría imaginar». Revisó los papeles. «Son legales». «No solo son legales, son irrefutables, pero hay algo más. Algo que necesita saber antes de que empecemos cualquier proceso legal». Entraron a la sala y Emilio sacó una laptop de su maletín. «He estado investigando a la familia Sandoval durante estos 3 días. Los Sandoval no solo han estado manejando ilegalmente su herencia, han estado cometiendo fraude fiscal a gran escala. En la pantalla aparecieron documentos escaneados, gráficas y fotografías. Mire esto. Reportaron al SAT ingresos por 15 millones de pesos el año pasado, pero según mis cálculos basados en las propiedades y negocios que don Aurelio realmente tenía, deberían haber reportado al menos 40 millones. ¿Están evadiendo impuestos? Masivamente. Y no solo eso, han estado vendiendo propiedades que técnicamente no les pertenecían. Esta casa en Playa del Carmen», señaló una foto, «la vendieron el año pasado por 8 millones de pesos, pero según el testamento de su padre, esa propiedad estaba destinada específicamente para usted». Esperanza sintió que la habitación daba vueltas. «¿Vendieron mi casa? Y no es la única. He encontrado al menos 3 propiedades más que han vendido sin tener derecho legal para hacerlo. Estamos hablando de más de 20 millones en ventas fraudulentas». En ese momento sonó el celular de Esperanza. Era Lupita y sonaba aterrorizada. «Mija, no vayas al restaurante hoy. Carmen apareció con unos hombres y está preguntando por ti. Don Roberto está asustado. Dice que van a cerrar el negocio si sigues trabajando ahí». «¿Qué? No pueden hacer eso». «Sí pueden, mija». Carmen le recordó a don Roberto que ella es dueña del local donde está el restaurante. Le dijo que o te corre o le quita el alquiler. Esperanza colgó y miró a Emilio. Ya empezaron a contraatacar. Era de esperarse. Pero señorita Morales, usted tiene que entender algo. Ellos están desesperados porque saben que tienen todo que perder. Nosotros tenemos todo que ganar. Nosotros, si me acepta como su abogado, voy a pelear este caso sin cobrarle ni un peso hasta que ganemos. Y vamos a ganar, se lo aseguro. El teléfono de la casa sonó. Esperanza contestó con cautela. «¿Bueno? ¿Esperanza Morales?». Era una voz de mujer que no reconoció. «Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Herrera, del despacho Herrera y Asociados en Ciudad de México. Tengo información muy importante sobre su caso». «¿Mi caso? ¿Cómo sabe usted?». «Señorita Morales,
Yo fui la abogada personal de don Aurelio Sandoval durante los últimos 3 años de su vida, y hay cosas sobre su testamento que los Sandoval no saben. Esperanza miró a Emilio, quien le hizo señas de que pusiera el altavoz. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que prefiero discutir en persona. ¿Puede venir a Ciudad de México hoy mismo? Yo pago todos los gastos. No entiendo. ¿Por qué me ayudaría? Porque don Aurelio me pidió específicamente que la buscara si algo le pasaba a él. Y porque los Sandoval me amenazaron ayer cuando traté de contactarla oficialmente. Emilio tomó el teléfono. Licenciada Herrera, habla Emilio Vega, abogado de la señorita Morales. ¿Puede darnos alguna referencia de su despacho? Por supuesto, búsquenos en Internet. Somos uno de los despachos de derecho corporativo más respetados del país. Y, señor Vega, si realmente es abogado de la señorita Morales, debe saber que este caso va mucho más allá de una simple herencia familiar. Después de la llamada, Emilio buscó rápidamente en Internet. Es real. Herrera y Asociados. Tienen oficinas en el World Trade Center. Manejan casos de millones de dólares. ¿Por qué una abogada así querría ayudarme? Solo hay una forma de saberlo. 2 horas después, Esperanza y Emilio estaban en un autobús rumbo a Ciudad de México. Esperanza nunca había salido de Puebla, y la ciudad capital la abrumó desde el momento en que llegaron. Los edificios gigantescos, el tráfico caótico, las multitudes, era un mundo completamente diferente al pequeño San Miguel de las Flores. El despacho de la licenciada Herrera estaba en el piso 40 de una torre de cristal. La recepción era más elegante que cualquier lugar que Esperanza hubiera visto. Mármol italiano, arte contemporáneo y una vista espectacular de toda la ciudad. La licenciada Patricia Herrera resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado, traje de diseñador y una presencia que irradiaba poder y competencia. Señorita Morales, gracias por venir. Lamento mucho las circunstancias, pero don Aurelio me hizo prometer que la protegería si algo pasaba. ¿Lo conocía bien? Muy bien. Él me contrató en secreto cuando comenzó a sospechar que su familia estaba planeando algo después de su muerte. Tenía razón en sospechar. Patricia los guió a una sala de juntas privada y cerró la puerta con seguro. Lo que voy a contarles no puede salir de esta habitación hasta que decidamos cuál es la mejor estrategia legal. Sacó una carpeta gruesa de un archivero. Don Aurelio no solo hizo un testamento, hizo 3, y el que ustedes encontraron no es el más reciente. Esperanza sintió que se mareaba. ¿Hay un testamento más nuevo? Firmado apenas una semana antes de su muerte, y en este no solo la nombra heredera universal, sino que establece un fideicomiso específico para protegerla de cualquier ataque legal de su familia. Patricia abrió la carpeta y mostró documentos con sellos oficiales. Pero hay más. Don Aurelio sabía que los Sandoval iban a tratar de impugnar cualquier testamento que la favoreciera a usted, así que tomó precauciones extremas. ¿Qué tipo de precauciones? Grabó un video testamento con 5 testigos presentes, donde explica detalladamente por qué usted es su única heredera y por qué su familia no merece ni un peso de lo que él construyó. Emilio estaba tomando notas frenéticamente. ¿Dónde está ese video? En una bóveda bancaria en Suiza. Solo se puede abrir con la presencia física de la señorita Morales y con las llaves que don Aurelio me entregó antes de morir. ¿Suiza? Esperanza no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué Suiza? Porque don Aurelio sabía que los Sandoval tenían influencia en México, pero no en el extranjero. Y porque en esa misma bóveda están los documentos de las inversiones internacionales que él hizo a nombre de usted. Patricia sacó más papeles. Señorita Morales, su padre no solo era rico en México, tenía cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y las Islas Caimán, propiedades en Miami, Madrid y París, acciones en empresas multinacionales. ¿Cuánto dinero hay? Según mis últimos cálculos, aproximadamente 200 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza tuvo que agarrarse de la mesa para no caerse. ¿200 millones de dólares? Su padre fue mucho más astuto de lo que nadie sabía. Durante décadas, transfirió dinero al extranjero, creó empresas fantasma, compró propiedades a través de corporaciones. Y todo, absolutamente todo, está a nombre de usted. Emilio se quitó los lentes para limpiarlos, claramente abrumado. Licenciada Herrera, esto significa que...
Significa que Esperanza Morales es una de las mujeres más ricas de México y los Sandoval no lo saben. ¿Pero por qué don Aurelio hizo todo esto en secreto?, preguntó Esperanza. Porque sabía que si su familia se enteraba del verdadero tamaño de su fortuna, harían cualquier cosa para matarla a usted y quedarse con todo. La frialdad con que Patricia dijo esas palabras hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. ¿Matarme? Señorita Morales, estamos hablando de 200 millones de dólares. La gente ha matado por mucho menos. Patricia se levantó y miró por la ventana hacia la ciudad. Don Aurelio me contó sobre las humillaciones que usted sufrió toda su vida, sobre cómo Carmen y sus hijos la trataban. Él sabía que no podía protegerla mientras vivía, pero se aseguró de que tuviera las armas para defenderse después de su muerte. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a presentar demandas simultáneas en 3 países: México, Estados Unidos y Suiza. Vamos a congelar todas las cuentas que los Sandoval han estado manejando ilegalmente y vamos a recuperar cada peso que han robado con intereses y daños punitivos. Emilio estaba escribiendo furiosamente. ¿Y el video testamento? Ese va a ser nuestra arma secreta. Cuando los Sandoval presenten sus alegatos en el juzgado, vamos a proyectar el video donde don Aurelio explica exactamente por qué su familia no merece nada. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Allá abajo, la Ciudad de México se extendía hasta el horizonte. Millones de personas viviendo sus vidas, sin saber que en ese momento, en esa torre de cristal, se estaba planeando una de las batallas legales más grandes en la historia reciente del país. Licenciada Herrera, hay algo que no entiendo. ¿Por qué usted está dispuesta a hacer todo esto? ¿Qué gana? Patricia sonrió por primera vez desde que habían llegado. Don Aurelio me salvó la vida una vez, cuando yo era una abogada joven y cometí un error que casi arruina mi carrera. Él me defendió cuando nadie más lo haría. Me dijo que algún día tendría la oportunidad de devolver el favor. Se acercó a Esperanza. Además, señorita Morales, odio las injusticias, y lo que los Sandoval le han hecho a usted es una de las mayores injusticias que he visto en 30 años de carrera. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Emilio, ¿tiene su cédula profesional al corriente? Sí, licenciada. Perfecto. Van a ser mis corresponsales en Puebla. Esperanza, usted se va a quedar en Ciudad de México hasta que terminemos con los primeros trámites. Tengo un departamento de huéspedes donde puede quedarse. Pero mi trabajo, mi casa, su trabajo ya no existe. Carmen se aseguró de eso. Y en cuanto a su casa, vamos a ponerle seguridad privada las 24 horas. Los Sandoval van a volverse locos cuando se enteren de lo que estamos haciendo. Patricia tomó el teléfono de su escritorio. María, cancela todas mis citas de la próxima semana y comunícame con nuestros corresponsales en Miami y Zúrich. Tenemos una guerra que ganar. Cuando colgó, miró a Esperanza con una sonrisa que prometía justicia. Señorita Morales, los Sandoval pensaron que era fácil aplastar a una muchacha pobre y sin defensas. Están a punto de descubrir que han estado peleando contra una heredera multimillonaria con uno de los mejores despachos legales del continente. ¿Van a saber que estoy aquí? Oh, se van a enterar. Y cuando lo hagan, van a entender que el juego cambió para siempre. Afuera, el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de Santa Fe. Era el final de un día que había transformado completamente la vida de Esperanza. En unas horas, había pasado de ser una muchacha humillada del pueblo a convertirse en una de las herederas más ricas de México. Pero también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que los Sandoval, cuando descubrieran la magnitud de lo que habían perdido, no se detendrían ante nada para recuperarlo. En San Miguel de las Flores, Carmen Sandoval caminaba de un lado a otro en su oficina como un animal enjaulado. Habían pasado 5 días desde que Esperanza había desaparecido, y cada hora que pasaba aumentaba su desesperación. ¿Cómo es posible que una sirvienta estúpida simplemente se evapore?, gritó al investigador privado que había contratado desde Puebla. Joaquín Sánchez era un hombre de 40 años, ex policía judicial, con la reputación de encontrar a cualquiera sin importar dónde se escondiera. Tenía cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiada violencia. Señora Sandoval, la muchacha no dejó rastro. Su casa está vacía, pero no se llevó nada. Su ropa sigue ahí, sus fotos, todo. Es como si hubiera salido a la tienda y nunca regresó. Eso es imposible. Nadie desaparece así nada más.
Rodrigo, sentado en una esquina con una cerveza en la mano, aunque apenas eran las 10 de la mañana, se rió con amargura. A lo mejor la mataron. A lo mejor alguien más quiere esos documentos. Carmen le lanzó una mirada asesina. Cállate, idiota. Si está muerta, jamás vamos a poder probar que esos papeles son falsos. Mónica, que había estado revisando su celular, levantó la vista. Mamá, Lupita tampoco ha aparecido por el restaurante. Don Roberto dice que le pidió una semana de vacaciones. ¿Lupita también desapareció? No desapareció, dijo Joaquín consultando sus notas. Lupita Vega está en casa de su hermana en Puebla. La he estado vigilando, pero hay algo raro. ¿Qué cosa? Su sobrino Emilio Vega es abogado, y hace una semana pidió acceso a los archivos públicos del registro de la propiedad. Estuvo preguntando específicamente por propiedades a nombre de Aurelio Sandoval. El rostro de Carmen palideció. ¿Un abogado? ¿Esa bastarda consiguió un abogado? Eso no es lo peor, señora. Ayer hablé con mi contacto en el Registro Civil de Puebla. Alguien pidió copias certificadas del acta de nacimiento de Esperanza Morales, copias oficiales, con apostille internacional. ¿Apostille? ¿Para qué necesitaría eso? Joaquín se acercó al escritorio. Solo se necesita apostille cuando un documento va a ser usado en otro país, señora Sandoval. El silencio que siguió fue tenso. Carmen se dejó caer en su silla, con el rostro descompuesto. ¿Creen que huyó del país? Es posible, pero si fuera así necesitaríamos saber por qué. Una muchacha pobre no tiene dinero para irse al extranjero a menos que alguien la esté ayudando, completó Mónica. En ese momento, el licenciado Vázquez entró sin tocar, con el rostro pálido y una carpeta en las manos. Carmen, tenemos un problema muy grande. ¿Qué ahora? Acabo de recibir esto del juzgado de primera instancia de Puebla. Le entregó varios documentos oficiales. Esperanza Morales presentó una demanda formal de impugnación de herencia. Y no está sola. Carmen arrebató los papeles y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro se iba descomponiendo más. Herrera y Asociados, despacho jurídico. ¿Quiénes son estos? Uno de los despachos más caros y prestigiosos de Ciudad de México. Manejan casos de corporaciones multinacionales, señora Carmen. No es el tipo de abogados que puede contratar una sirvienta. Rodrigo se levantó de su silla, tambaleándose ligeramente. ¿Cómo puede una muchacha sin dinero contratar abogados así? No puede, dijo Joaquín lentamente, a menos que alguien más esté pagando. Alguien con mucho dinero y muchas ganas de joder a la familia Sandoval. El licenciado Vázquez sacó más papeles de su carpeta. Hay más, mucho más. Presentaron también demandas por fraude fiscal, administración ilegal de bienes ajenos y venta fraudulenta de propiedades. ¿Venta fraudulenta? ¿De qué están hablando? De la casa de Playa del Carmen que vendieron el año pasado, de la finca en Morelos que vendió Rodrigo hace 6 meses, de los terrenos en Cholula que Mónica puso a nombre de su esposo. Carmen se levantó violentamente. Esas propiedades eran nuestras. Aurelio nos las dejó. Aparentemente no, señora Carmen. Según estos documentos, todas esas propiedades estaban destinadas específicamente para Esperanza Morales en el testamento de don Aurelio. Mónica se acercó a leer por encima del hombro de su madre. Esto dice que tenemos que devolver el dinero de las ventas, más intereses, más daños punitivos. Estamos hablando de, hizo cálculos mentalmente, más de 30 millones de pesos. No tenemos 30 millones de pesos, gritó Rodrigo. Nos gastamos ese dinero. ¿En qué se lo gastaron no es problema de los tribunales?, dijo el licenciado Vázquez. Van a tener que conseguirlo de donde sea o embargar todos sus bienes. Joaquín, que había estado escuchando en silencio, se aclaró la garganta. Señora Carmen, hay algo más que debe saber. Mis contactos en Ciudad de México me informaron algo muy interesante. ¿Qué cosa? Esperanza Morales se está hospedando en uno de los condominios más exclusivos de Santa Fe, un departamento que cuesta más de 50,000 pesos por noche. Carmen frunció el ceño. ¿50,000 pesos por noche? ¿Cómo puede pagar eso? No puede, señora, a menos que realmente tenga derecho a una herencia mucho más grande de lo que imaginábamos. El licenciado Vázquez se quitó los lentes para limpiarlos nerviosamente. Carmen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué? ¿Estás segura de que conocías todas las propiedades e inversiones de tu hermano? Por supuesto que sí, yo manejaba sus finanzas. ¿Segura? Porque estos abogados están hablando de cuentas bancarias y propiedades
que no aparecen en ninguno de los documentos que me diste. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de cuentas? Cuentas en el extranjero, propiedades internacionales, inversiones que aparentemente Aurelio mantuvo en secreto. Rodrigo se dejó caer en su silla. ¿Estás diciendo que el tío Aurelio tenía dinero escondido? Estoy diciendo que es posible que ustedes hayan estado manejando solo una pequeña parte de la verdadera fortuna de don Aurelio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen caminó hacia la ventana y miró el pueblo que había creído dominar por completo. Joaquín, quiero que encuentres a esa muchacha. Me da igual lo que cueste. Señora, si está en Ciudad de México con abogados de ese calibre, no va a ser fácil acercarse a ella. No dije que te acercaras a ella, dije que la encontraras. La frialdad en la voz de Carmen hizo que todos en la habitación se sintieran incómodos. Joaquín asintió lentamente. Entiendo, señora. En ese momento el teléfono de la oficina sonó. Carmen contestó con brusquedad. ¿Qué? Señora Carmen Sandoval. Era una voz profesional, femenina. Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Herrera del despacho Herrera y Asociados. Represento a la señorita Esperanza Morales Sandoval. Carmen sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Qué quiere? Quiero ofrecerle la oportunidad de llegar a un acuerdo amistoso antes de que esto se convierta en un escándalo nacional. ¿Un acuerdo? ¿De qué está hablando? Señora Sandoval, mi cliente está dispuesta a no presentar cargos penales por el manejo fraudulento de su herencia si ustedes devuelven inmediatamente todo lo que han tomado ilegalmente. Carmen apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nosotros no hemos tomado nada ilegalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo explica las 3 propiedades que vendieron sin tener derecho legal para hacerlo? ¿O los 15 millones de pesos que no reportaron al SAT el año pasado? ¿Cómo sabe usted, señora Sandoval? Sé muchas cosas. Sé que don Aurelio transfirió dinero a cuentas en el extranjero durante años. Sé que tenía propiedades que ustedes ni siquiera conocían. Y sé que mi cliente es la heredera legal de una fortuna que ustedes no pueden ni imaginar. Carmen miró desesperadamente a los otros en la habitación, buscando apoyo. ¿Qué quiere exactamente? 30 días para devolver todo el dinero de las ventas fraudulentas. Renuncia inmediata a cualquier administración de los bienes Sandoval. Y una disculpa pública en el periódico local por los años de maltrato a mi cliente. Eso es ridículo. ¿Sabe qué es ridículo, señora Sandoval? Que una familia haya vivido 5 años como parásitos del trabajo de un hombre muerto mientras humillaban a su hija todos los días. La línea se cortó. Carmen se quedó con el teléfono en la mano, temblando de rabia y miedo. ¿Qué dijo?, preguntó Mónica. Que tenemos 30 días para devolver todo el dinero o van a meternos a la cárcel. Joaquín se aclaró la garganta. Señora Carmen, hay algo más que necesita saber. ¿Qué ahora? Ayer por la noche, varios empleados del banco me reportaron algo extraño. Auditores federales aparecieron pidiendo información sobre todas las cuentas asociadas con el nombre Sandoval. ¿Auditores federales? Sí, señora. Esto ya no es solo un problema civil. Si realmente han estado evadiendo impuestos o manejando dinero ilegalmente, esto se puede convertir en un caso federal. Rodrigo se levantó tambaleándose. ¿Cárcel federal? ¿Estás hablando de cárcel federal? Es posible, señor Rodrigo. Carmen se dejó caer en su silla, sintiéndose derrotada por primera vez en su vida. ¿Cómo llegamos a esto? Era solo una bastarda de pueblo. Señora Carmen, dijo Joaquín, creo que esa bastarda de pueblo resultó ser mucho más de lo que cualquiera imaginaba. El licenciado Vázquez guardó sus papeles. Carmen, mi consejo profesional es que busques un acuerdo. Si realmente don Aurelio tenía más dinero del que ustedes sabían, y si realmente Esperanza es su heredera legal, ¿qué estás sugiriendo? Que tal vez sea hora de aceptar la realidad. Ustedes perdieron, y mientras más peleen, peor va a ser para todos. Carmen miró por la ventana hacia el pueblo que había controlado durante décadas, las calles donde Esperanza había caminado con la cabeza gacha, aceptando humillaciones. Los mismos lugares donde ahora ella, Carmen Sandoval, se enfrentaba a la posibilidad de perder todo. No, dijo finalmente, no voy a rendirme. Si esa muchacha quiere pelea, la va a tener. Se dirigió a Joaquín. Encuéntrala. Me da igual lo que tengas que hacer, pero encuéntrala. Y cuando lo hagas, arregla esto de una vez por todas. Joaquín asintió con una expresión que no prometía nada bueno. Como usted diga, señora Carmen. Afuera las campanas de la iglesia sonaron marcando el mediodía.
Era el sonido que Esperanza había escuchado toda su vida, marcando los ritmos de un pueblo que la había rechazado. Pero ahora, desde su departamento en Ciudad de México, no podía escuchar esas campanas. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en San Miguel de las Flores, se estaba planeando algo que pondría su vida en peligro real. Porque cuando la gente desesperada se enfrenta a perderlo todo, es capaz de cualquier cosa, y Carmen Sandoval acababa de cruzar la línea que separaba la guerra legal de algo mucho más peligroso. Y ahora que llegaste hasta aquí, dinos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Tu presencia importa, y tu historia también. Una semana después de la amenaza implícita de Carmen, Esperanza se despertó en su departamento de Ciudad de México con una sensación extraña. Patricia había insistido en que tuviera guardaespaldas las 24 horas, pero esa mañana algo se sentía diferente. Su teléfono sonó. Era Emilio, y su voz temblaba de emoción. «Esperanza, está sentada. Tengo noticias increíbles. ¿Qué pasó?» El juzgado de Puebla acaba de emitir una orden de congelamiento de todas las cuentas de los Sandoval, pero eso no es lo mejor. ¿Qué más? La Procuraduría General de la República abrió una investigación formal por lavado de dinero. Aparentemente, don Aurelio no solo era más rico de lo que pensábamos, también era más inteligente. Patricia entró al departamento en ese momento, con una sonrisa que no había visto desde que la conoció. «Esperanza, acabamos de recibir la confirmación desde Suiza. El banco está listo para la apertura de la bóveda. Podemos viajar mañana mismo». ¿Viajar a Suiza? Es hora de que el mundo entero escuche las palabras de tu padre. Mientras Patricia explicaba los detalles del viaje, el teléfono de Esperanza volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «Bueno, Esperanza», era una voz masculina, joven, que sonaba aterrorizada. «Habla Miguel Sandoval». Esperanza frunció el ceño. No conocía a ningún Miguel Sandoval. «¿Quién es usted?» Soy el hijo menor de Rodrigo. Tengo 17 años y necesito verte urgentemente». «¿El hijo de Rodrigo? ¿Por qué?» «Porque escuché lo que mi abuela Carmen está planeando hacerte y porque tengo algo que necesitas ver». Patricia le hizo señas de que pusiera el altavoz. «Miguel, habla la licenciada Patricia Herrera. ¿Dónde estás?» «Estoy en Ciudad de México. Me escapé de San Miguel esta mañana. Señorita Esperanza, mi familia va a tratar de matarla». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia tomó el teléfono. «Miguel, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?» «Sí, licenciada. Ayer por la noche escuché a mi abuela hablando con ese investigador, Joaquín. Le dijo que tenía que resolver el problema permanentemente. Le dio 50,000 pesos en efectivo». Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Dónde estás exactamente?» «En la estación del Metro Auditorio. Tengo miedo. Si mi familia se entera de que los estoy traicionando, quédate ahí. Vamos por ti». Una hora después, Miguel Sandoval estaba sentado en el departamento de Esperanza, temblando como una hoja. Era un muchacho delgado, con los ojos verdes característicos de la familia, pero con una expresión de bondad que contrastaba completamente con sus parientes. «Miguel», dijo Patricia con gentileza, «necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes. Señorita Esperanza, yo siempre supe que usted era mi prima. Mi bisabuelo Aurelio me lo dijo antes de morir». «¿Tu bisabuelo te lo dijo?» «Sí. Él me cuidaba mucho porque yo era el único de la familia que no lo trataba mal cuando estaba enfermo. Me contó sobre usted, sobre su mamá, sobre cómo se arrepentía de no haberla reconocido». Miguel sacó una carta arrugada de su mochila. «Me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que se la entregaría a usted si algo pasaba con la herencia». Esperanza tomó la carta con manos temblorosas. La letra era la misma del testamento que había encontrado. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto a Esperanza, significa que finalmente tuviste el valor de hacer lo correcto. Esperanza es tu prima, es una Sandoval, y merece todo el amor que nuestra familia le negó. En el sobre adjunto encontrarás las llaves de una caja de seguridad en el Banco Nacional de México, sucursal Centro Histórico. Ahí está mi regalo final para Esperanza. No solo documentos, sino algo que probará de una vez por todas quién soy realmente y por qué ella es mi única heredera. Miguel, protege a tu prima. Es la única de nuestra familia que tiene el corazón puro que yo perdí hace mucho tiempo. Tu bisabuelo Aurelio». Patricia examinó las llaves que venían en el sobre. «Esta es otra caja de seguridad. ¿Cuántas tenía don Aurelio?»
No lo sé, dijo Miguel, pero hay más. Señorita Esperanza, mi bisabuelo grabó algo para usted. Un video que mi abuela no sabe que existe. ¿Otro video? Sí, lo grabó en su teléfono una semana antes de morir. Yo lo ayudé porque ya no podía usar bien sus manos. Miguel sacó un teléfono viejo del bolsillo. Aquí está. Esperanza tomó el teléfono y reprodujo el video. La cara demacrada pero decidida de don Aurelio apareció en la pantalla. Esperanza, hija mía, si estás viendo esto, es porque Miguel tuvo el valor que a mí me faltó. Quiero que sepas que no hay un solo día que no me arrepienta de haberte negado. Tu madre, Consuelo, era la mujer más noble que conocí y tú heredaste su pureza de corazón. Carmen y sus hijos creen que saben todo sobre mi dinero, pero están equivocados. Durante 30 años, transferí dinero al extranjero no solo para protegerlo de impuestos, sino para protegerlo de ellos. Esperanza, tú no eres solo rica, eres una de las personas más ricas de México. Y todo, absolutamente todo, te pertenece por derecho. Pero más importante que el dinero, quiero que sepas que te amo, que siempre te amé, y que el único error real de mi vida fue no haberte dado mi apellido cuando naciste. Carmen destruyó a nuestra familia con su avaricia. Rodrigo es un borracho sin honor. Mónica es una mujer amargada. Pero tú tienes la oportunidad de ser diferente. Usa este dinero para hacer el bien. Ayuda a la gente como tu madre te enseñó. Y perdóname, por favor, perdóname por todos los años de silencio. Te amo, Esperanza Sandoval, porque eso es lo que eres, una Sandoval de verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza mientras el video terminaba. Patricia también tenía los ojos húmedos. Miguel, dijo Patricia, esto es increíblemente valiente de tu parte. Mi bisabuelo me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por hacer lo correcto. Y lo correcto es que Esperanza recupere lo que es suyo. En ese momento el teléfono de Patricia sonó. Era su asistente. Licenciada, tengo noticias urgentes de Puebla. La Procuraduría acaba de arrestar a Carmen Sandoval y a Rodrigo por evasión fiscal y lavado de dinero. ¿Los arrestaron? Sí, y hay más. El investigador privado que habían contratado, Joaquín Sánchez, fue arrestado por la Policía Federal. Tenía en su poder un arma sin registro y 50,000 pesos en efectivo que coinciden con los números de serie de billetes que el banco reportó como parte de un retiro sospechoso de las cuentas Sandoval. Patricia sonrió. Miguel, acabas de salvar la vida de tu prima. ¿Ya terminó todo? No, dijo Patricia. Ahora empieza lo bueno. Al día siguiente, en el Banco Nacional de México, Esperanza abrió la última caja de seguridad de don Aurelio. Dentro encontró fotos de ella desde niña, que él había estado coleccionando en secreto durante años, cartas que había escrito para ella pero nunca envió, y un último testamento, el definitivo, que no solo la nombraba heredera universal, sino que establecía una fundación en memoria de Consuelo Morales para ayudar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables. Una semana después, Esperanza regresó a San Miguel de las Flores por primera vez desde que había descubierto la verdad, pero esta vez no llegó en autobús como sirvienta humillada. Llegó en una caravana de vehículos de lujo, acompañada por abogados, contadores y representantes de medios nacionales. El pueblo entero había salido a verla. Las mismas personas que la habían despreciado toda su vida, ahora la miraban con una mezcla de asombro, respeto y miedo. Esperanza se dirigió directamente al restaurante La Hacienda del Sol, donde había trabajado como sirvienta. Don Roberto la esperaba en la puerta, nervioso. Esperanza, señorita Sandoval, Don Roberto, dijo Esperanza con una sonrisa, quiero comprar su restaurante. ¿Comprarlo? Sí, voy a convertirlo en el primer comedor comunitario gratuito de San Miguel de las Flores, y quiero que usted lo administre, con un salario digno y prestaciones completas. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Señorita, yo siento mucho cómo la traté. Don Roberto, usted hizo lo que pudo en circunstancias difíciles. Ahora podemos hacer las cosas bien. Lupita salió de la cocina corriendo y abrazó a Esperanza como si fuera su propia hija. Mija, no puedo creer que todo esto sea real. Es real, Lupita, y usted va a ser la supervisora general de la Fundación Consuelo Morales. Su primer trabajo será asegurarse de que ningún niño en este pueblo pase hambre jamás. Esa tarde, en la plaza principal de San Miguel de las Flores, Esperanza dio su primera conferencia de prensa como heredera oficial de la fortuna Sandoval.
Miguel estaba a su lado, orgulloso de haber hecho lo correcto. La familia Sandoval ha terminado como la conocíamos, declaró ante las cámaras. Pero una nueva familia está naciendo, una familia que incluye a todos los que han sido rechazados, humillados o ignorados. Un reportero levantó la mano. Señorita Sandoval, ¿qué va a pasar con las propiedades de su familia? Van a convertirse en escuelas, clínicas médicas y centros comunitarios. El dinero que mis tíos robaron se va a usar para reparar todo el daño que causaron, no solo a mí, sino a este pueblo entero. ¿Y Carmen y Rodrigo Sandoval? Van a enfrentar la justicia como cualquier otra persona que comete fraude, pero también van a tener la oportunidad de redimirse trabajando en los programas comunitarios que vamos a crear. Cuando terminó la conferencia, Esperanza caminó hasta el cementerio del pueblo. Se detuvo frente a la tumba de su madre, Consuelo Morales, y puso flores frescas. «Mamá, finalmente sé quién soy. Soy Esperanza Sandoval, hija de Aurelio y de Consuelo. Soy la heredera de una fortuna que voy a usar para hacer el bien que tú me enseñaste». Miguel se acercó. «Prima, ¿crees que mi bisabuelo estaría orgulloso? Creo que don Aurelio finalmente puede descansar en paz, Miguel. Y creo que mi madre también». Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de las Flores, Esperanza sintió algo que nunca había experimentado antes: pertenencia. No solo al pueblo que la había rechazado, sino a una familia que ella misma había elegido crear. Una familia basada en el amor, la justicia y la certeza de que todos merecen una segunda oportunidad. Carmen y Rodrigo Sandoval enfrentarían años de cárcel por sus crímenes. Mónica, que había cooperado con las autoridades, recibió una sentencia suspendida y la oportunidad de trabajar en los programas de rehabilitación de la fundación. Pero la verdadera victoria no fue la justicia legal. Fue la transformación de un pueblo que aprendió que el valor de una persona no se mide por las circunstancias de su nacimiento, sino por la nobleza de su corazón. Y en el centro de esa transformación estaba Esperanza Sandoval, ya no la bastarda despreciada, sino la mujer que tuvo el valor de reclamar no solo su herencia financiera, sino su derecho a ser amada y respetada. Porque al final, esa fue la herencia más valiosa que don Aurelio le había dejado, la certeza de que ella siempre había sido digna de amor.